Algo que estuvimos conversando en estos últimos tiempos era cuál fue el mensaje principal que nuestro Señor Jesucristo estuvo compartiendo cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído los evangelios por lo menos una vez en toda nuestra vida cristiana? Puede levantar su mano, ese dato me interesa. Amén. Todos los que alguna vez leyeron los 4 evangelios, por lo menos una vez. Amén. Los que todavía no han terminado esa tarea, los animo, amén, para que lo puedan terminar, porque nosotros hablamos del Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Rey, pero ¿de qué manera nosotros podemos predicar su mensaje si ni siquiera nosotros hemos leído su mensaje? Amén. Ay, hermana, ya empezó un poquito, ¿no? Pero es verdad, yo estuve en un congreso hace un año y un pastor estaba hablando sobre la disciplina que deberíamos tener como cristianos y como portadores del mensaje del Señor. Y él decía, ¿cuántos aquí tienen más de 20 años como cristianos? Y era un congreso de jóvenes, habíamos jóvenes hasta los 35 años. Todos los que tienen hasta los 35 digan, gloria a Dios, todavía entra en el grupo de los jóvenes, amén. Y él decía así, sí, ¿cuántos de los que están acá tienen más de 20 años de cristianos? ¿No? Y bueno, levantábamos las manos. Perfecto. De esos que levantaron las manos decía, ¿cuántos leyeron la Biblia 20 veces? Nadie, ¿no? Levantó su mano. Y bueno, voy a bajarla, decía 15, 10. Y resultó que una tasa muy pequeña de todos los que estábamos ahí, habíamos leído la Biblia por lo menos una vez en toda nuestra vida. Y ahí él comenzó con esa bofetada que a mí me dolió. Por lo menos una vez al año debería ser una disciplina del cristiano leer la palabra del Señor. Amén. Los judíos, cuando sus hijos tienen 12 años, ellos hacen el bar mitzvah, que es como la fiesta de 15 años que tenemos nosotros acá, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Pero más o menos es una fiesta importante a la edad del niño. Y cuando su hijo y su hija cumplen esa edad, ellos los declaran como hijo de la Torá. ¿Qué significa eso? Que ese niño ya tiene la facultad, por haber estudiado la palabra de Dios, de tomar decisiones en función de lo que está escrito en la Torá. Amén. ¿Por qué? Porque ese niño ha sido educado en esa palabra y por lo tanto su vida ya él la puede reflejar en función de lo que está escrito en ese libro. Amén. Pero nosotros, tal vez el Señor ya puede hacer nuestro bar mitzvah y puede decir, ahora mis hijos son hijos de la palabra, son hijos de la verdad. ¿Cuántos de nosotros en toda nuestra vida cristiana, y si usted es nuevito y llegó aquí, gloria a Dios porque está escuchando esto en el momento correcto, ha dedicado su vida, su tiempo a indagar los secretos del reino que están escondidos aquí? Nosotros tenemos como nuestra principal obligación buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas que necesitamos en nuestras vidas, el Señor las pueda añadir. Amén. Y una manera principal, fundamental, esencial para poder lograrlo es a través del estudio de la palabra. Donde usted está, me gustaría que usted pueda cerrar sus ojos un momento. Amén. Pueda respirar profundo y que comience a hablar con el Señor una vez más. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, porque tú ya estás aquí, Señor. Espíritu Santo, reconocemos tu poder, reconocemos tu presencia y somos conscientes de que estás aquí haciendo tu obra. Queremos declarar en el nombre de Jesús que nuestras mentes y nuestro entendimiento se abre para entender el mensaje del reino y que el enemigo no lo pueda arrebatar, Señor, en este día. Declaramos blindado este lugar, Señor, con ángeles
para que tu palabra y tu voluntad sean hechas, Señor, aquí en nuestras vidas y en nuestros corazones. Abba, que de mis labios solo salga aquello que tú quieres que sea dicho, Señor. Me coloco en tus manos como un instrumento, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se llama el Evangelio del Reino. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Y comenzábamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que predicó nuestro Señor Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra? Y muchos de nosotros hemos creído por un largo tiempo de que el mensaje de Jesús estuvo centrado principalmente en Él y en su rol como el Salvador del mundo. Amén. Porque nos han enseñado correctamente a ser cristocéntricos. ¿Qué es esto? Que el Señor Jesús es el centro del mensaje del cristianismo, de la fe que nosotros profesamos. Sin embargo, cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta de que el mensaje más fuerte que el Señor Jesús anunció fue el evangelio del reino. Amén. Y esto lo podemos ver en varias citas que se encuentran en los evangelios. Una de ellas está en Mateo 4, del 23 al 24. Dice así: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias de las personas. En Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías, anunciaba el evangelio del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. En Lucas 8, del versículo 1 al versículo... Ay, perdón, estoy yendo muy rápido, compañeros de la transmisión. Perdón. En Lucas 8, del versículo 1 al 3, dice: Más tarde, Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas, proclamando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 discípulos y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y sus discípulos. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Solo un comentario entre paréntesis, amén, que quiero hacer. Este pasaje derriba todo argumento que dice que Jesús era machista. Amén. Porque Él estaba rodeado de mujeres y creía en el ministerio de la mujer y en el poder de la mujer para financiar y apoyar la predicación del evangelio del reino de Dios. Amén. No se puede hablar de Jesús sin hablar del reino de Dios. Están vinculados intrínsecamente. No se puede hablar del reino de Dios sin hablar de Jesús. ¿Por qué? En Lucas 4:42 vemos un fragmento del mensaje, de la conversación en realidad, que Pilato estaba teniendo con Jesús cuando lo interrogó. Y Jesús le responde a Pilato. Perdón, me estoy confundiendo. Este es otra conversación. Pero Jesús dice aquí: es necesario que también pueda ir yo a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Dentro del propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra estaba la predicación del evangelio del reino. Perfecto, todo muy lindo, pero ¿qué es el evangelio del reino? Amén. Si usted es como yo, súper conceptual, me va a entender. Yo me desesperé. Señor hermoso, pero ¿qué es el reino? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se come? ¿No? Los brasileños dicen: ¿qué tren es ese? ¿De dónde sale? ¿No? Entonces empecé a preguntarle al Señor. Y fíjese que Él no nos da el concepto así. ¿Por qué? Porque el reino es un misterio escondido que demanda el anhelo del corazón para descubrirlo. Entonces yo lo que le voy a decir ahora es una respuesta que recibí
Pero si usted busca, estoy segura que el Señor va a continuar revelándole el reino. Amén. Y me gustaría darle este concepto en función de 3 elementos. El primero es que el reino no es algo terrenal ni algo humano. Amén. Bueno, hermana, eso es medio obvio. No necesariamente, ¿no? En Juan 18:36, aquí sí Jesús estaba hablando con Pilato. Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Notemos por favor esa segunda parte que habla de los servidores, que dice Jesús que si él fuera, su reino fuera de este mundo, sus servidores estarían peleando por él. Pero todavía su reino no era de este mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba en el proceso de mostrar y manifestar el reino de Dios, para que nosotros, sus servidores, podamos conocerlo y entenderlo. Amén. Por eso Pilato no entendía de dónde salía el llamar a Jesús, en atribuirle el título del rey de los judíos, si esa forma en la que Jesús reinaba no se parecía en absoluto a nada de lo que había en la tierra. Amén. Era un rey que no tenía fortuna, un rey que no tenía castillo, que no tenía ejército, que aparentaba no tener territorio, que no tenía un pueblo a quien gobernar. Entonces, ¿cómo podía ser que él se llame rey? No le entraba en la cabeza, en el raciocinio humano a Pilato, que Jesús recibe ese título. Entonces Jesús le dice a Pilato: tranquilo Pilato, te entiendo, no te quebres la cabeza, porque mi reino no es de este mundo. Con tu cabeza no lo vas a entender. Amén. No lo vas a entender. Y yo no tengo personas que están peleando por mí en este momento porque ellos todavía no lo entienden. Amén. Él estaba cumpliendo su propósito, que era anunciar ese mensaje, el evangelio del reino. El segundo punto es que el reino no está enfocado en la satisfacción de nuestras necesidades humanas. Esto no quiere decir que al rey, a nuestro Señor, no le importe que nosotros no tengamos para comer, para vestirnos, para pagar nuestras deudas, una casa, una morada. No quiere decir eso. Todos conocemos la pirámide de Maslow. Al Señor le interesa satisfacer nuestras necesidades, pero ese no es su objetivo principal, porque Él es el rey y Él cuida de sus hijos y cuida de los que viven en su reino. Entonces Él no tiene por qué preocuparse con el dinero, ni con la casa, ni con el vestido, porque Él es dueño de eso. Amén. En su lugar, a Él le importa que nosotros busquemos el reino invisible, aquello que naturalmente no podemos con nuestras fuerzas entender. Por eso en el segundo punto podemos ver que el reino de Dios no está relacionado con la necesidad del ser humano física y carnal, sino con la necesidad de su espíritu, de aquel anhelo que hay en su alma, de esa sed que materialmente nadie nos las puede llenar. Amén. Esto está respaldado por Romanos 14:17. Amén. Que dice así: después de todo, en el reino de Dios, lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener el gozo del Espíritu Santo. En la versión más conocida, que es Reina Valera, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos ver que el tema de la comida y la bebida no es una preocupación principal, primaria del Señor, es una añadidura. El reino se enfoca en la justicia de Dios, en el poder de su Espíritu Santo y en que nosotros vivamos confiados en Él. Amén. El versículo que todos conocemos, que es Mateo 6:33. Le pido paciencia hoy, estoy con bastantes citas, pero porque es muy importante que nosotros podamos entender lo que el Señor dijo sobre esto. Amén.
Mateo 6:33 dice: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que hablábamos de las necesidades humanas. Que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitan. Amén. Pero ustedes busquen primero su reino y su justicia, para que todas esas cosas por las que los gentiles se preocupan les sean añadidas. Cuando yo leí este pasaje completo, porque normalmente leemos el último, ¿no? Me dio vergüenza, hermano. Porque justo estaba yo pasando por un momento de necesidad y estaba bien afligida. Y el Señor me dijo: sos una gentil. Porque dice, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero la gente del reino busca el reino. Y confía que lo que necesita el Señor se lo va a proveer. Amén. Entonces, no seamos gentiles. En este día renunciemos a ese lado de nuestra mente que todavía nos da otra nacionalidad y mantengámonos dentro del reino. Amén. El punto número 3 es que el reino permite el cumplimiento de la voluntad de Dios. Donde está el reino de Dios, la voluntad del Señor se cumple plenamente. Amén. Así podemos identificar que un lugar es parte del reino de Dios o está gobernado por el reino de Dios. En Mateo 6:10, cuando el Señor Jesús enseña la oración a los discípulos, la oración del Padre Nuestro, hay esta parte en la oración: que venga tu reino y entonces sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. La voluntad del Señor no puede ser hecha sin que el reino haya venido antes, sin que el reino se haya establecido antes. Porque el reino de Dios es lo que da el espacio para que su voluntad se haga como en el cielo, en la tierra. Amén. En función de estos 3 puntos, entonces, podemos decir, simplificadamente, que el reino de Dios es la realidad espiritual donde el poder, la voluntad y la justicia de Dios gobiernan sin limitaciones. Amén. Lo voy a volver a repetir. El reino de Dios es la realidad espiritual donde el poder, la voluntad y la justicia de Dios gobiernan sin limitaciones. Imagínense un mundo totalmente pervertido, corrupto, depravado, donde la maldad gobierna. ¿Se lo imaginó? Sí, es nuestro mundo. Amén. ¿Ahí gobierna el reino de Dios? No. Ahora imagínese un mundo donde gobierne la justicia de Dios, donde la bondad, el amor, la perfección de Dios, como era en el principio, esté gobernada y todo esté equilibrado de acuerdo a la voluntad del Rey. Ese es el reino de Dios. Amén. Pero ¿qué tiene que ver Jesús con todo esto? Y aquí viene la cosa que es emocionante. Amén. ¿Qué tiene que ver Jesús en todo esto? Él vino a anunciar el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio? Evangelio viene de la palabra evangelion, que es lo mismo, pero significa buenas noticias, buenas nuevas, good news, buenas noticias. Entonces Jesús viene en medio de la depravación, de la perversión, del desastre, de la desesperanza, a anunciar que es posible vivir en un reino donde la voluntad de Dios es hecha, donde todo puede volver al principio, gobernado por lo que el Rey había determinado. Amén. Capaz no me entendió, hermano, usted todavía. Pero Él viene y nos dice: oigan, tengo una buena noticia. Esto que están viendo no es la realidad en donde yo vengo. La realidad en donde yo vengo es un lugar donde mi Padre gobierna y su voluntad es hecha. Y Él lo demostraba, no solo lo decía, porque donde Él iba, ¿qué hacía? Habían enfermos, habían endemoniados, habían leprosos. Él los curaba y echaba fuera a los demonios. Él, donde iba, establecía el reino, porque lo que estaba torcido lo enderezaba de nuevo.
Lo que estaba pervertido por su presencia, por su toque, era restaurado. Jesús vino a traer vida en medio de toda la muerte. Ese era su superpoder, si queremos decirlo así. Estaba en su ADN traernos esa buena noticia. Hay esperanza. Hay esperanza. Su reino se acercó. Aleluya. En Marcos 1, 14, 15, fue la primera vez que él comienza a hacer público su ministerio. Amén. Y dice así en Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. En el principio el Señor creó todas las cosas y todas estaban unidas a Él. Él las creó a través de nuestro Señor Jesús. Colocó de su imagen en la creación. Nosotros somos la imagen mortal de un Dios inmortal. Amén. La divinidad del Señor hecha carne, somos su imagen, su semejanza. Y todo estaba alineado. El reino de Dios gobernaba allí. El pecado entra, la perversión entra, entonces somos separados. Esa realidad espiritual que habitaba en la realidad mortal, en la terrenal, tiene que ser separada porque entra el pecado. Amén. Y pasan años de haber esa separación. Pero en ese proceso el hombre pierde también su identidad como hijo de Dios y su identidad como un ser creado a imagen y semejanza de Él, que vive de acuerdo a su justicia y que ejerce ese señorío que el Señor colocó en Él. Amén. Porque recordemos que Dios nos dio la potestad de multiplicarnos, de sojuzgar la tierra y de gobernarla. Pero si la tierra va en decadencia, es porque quienes están ejerciendo esa capacidad de dominio y de gobierno no son los hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes son? Son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuyo reino no es el de los cielos. Están gobernados en su corazón por otro reino. Y si nosotros recordamos el mensaje del domingo anterior, del viernes anterior, la profeta Roxana nos decía: hay dos reinos. ¿Cuál es la decisión? Amén. Nosotros ahora tenemos la decisión de alcanzar el reino que se nos acercó por nuestro Señor Jesús. Y que nuestro corazón, que fue corrompido por el pecado y por la naturaleza humana, pueda ser realineado con los principios del reino de Dios. Amén. Por eso cuando Él viene aquí, Él lo que hace es traernos esta buena noticia, pero también Él viene con su sacrificio a reconciliar eso que se rompió. En el libro de Colosenses capítulo 1, del versículo 19 al 20, el Señor habla sobre esa capacidad que tuvo el Señor Jesús con su sangre en la cruz de volver a reconectarnos. Amén. Y dice así: Jesús, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra, el Rey, amén, a morir, y con su propia sangre vino a reconquistar
el territorio que se había perdido para volver a establecer su reino. ¿Cuántos dicen amén? Diga reconquistar. Reconquistar con su sangre. Amén. Pero lo que Jesucristo vino a reconquistar, ese territorio, no fue un territorio de tierra específicamente. Amén. No es que Jesús vino y bueno, Israel fue conquistado por Jesús. No. El territorio que el Señor Jesús vino a reconquistar fue tu corazón y mi corazón. Con su sangre y con su sacrificio, el Rey mismo se hizo carne para reconquistar lo que se había perdido. Tu corazón y mi corazón. ¿Cuál es entonces el territorio del reino de los cielos en la tierra? Es tu corazón y mi corazón, hermano. Ese es el lugar que Dios quiere gobernar. Con su justicia, con su poder y con su voluntad. Amén. Por eso es que cuando el Señor Jesús comienza a predicar el evangelio del reino, Él dice: arrepiéntanse y crean. Sé que le hemos dado a la tecla de arrepiéntanse bastante tiempo en esta casa, amén. Pero es siempre muy importante recordar qué es arrepentirse. En la traducción del hebreo, arrepentirse significa hacer teshuvá. ¿Y qué es hacer teshuvá? Teshuvá es el proceso que implica que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y compone dos pasos fundamentales. No es una acción inmediata, sino que es un proceso. Amén. Y este proceso, lo habíamos hablado en prédicas anteriores, requiere valentía y esfuerzo. Amén. ¿Por qué valentía? Porque para hacer teshuvá yo tengo que volver al principio. ¿Qué quiere decir? Darme la vuelta. Amén. Y mirar. ¿Qué es lo que miro? Miro mi interior. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son las motivaciones del corazón? ¿Qué es lo que está gobernando mi corazón? ¿Y por qué requiere esfuerzo? Porque cuando yo veo que mi corazón y mi forma de pensar no están alineadas con la palabra de Dios, yo necesito valentía para arrepentirme, o sea, pedir perdón, reconocer mi pecado y decirle al Espíritu Santo de Dios que me guíe en toda verdad para que yo sea restaurado. Implica que yo venga aquí a decir al grupo de intercesión y de sanidad interior y liberación: necesito que me ayuden. Implica reportar al cuerpo de Cristo que hay una parte que está dolida y que necesita ser restaurada. Implica que mire 30 minutos menos mis redes sociales para leer la palabra de Dios y saber si mi vida está de acuerdo con lo que está escrito aquí. Implica que deje de dormir en las madrugadas para levantarme a buscar el rostro del Señor. Que yo vuelva a entregarme en la intimidad a mi Rey y mi amado. El arrepentimiento entonces es el proceso en el que el corazón del hombre vuelve a su Creador y vuelve a dejarse ser gobernado por su Creador y por su Rey. Amén. Es un proceso doloroso, lento, que requiere valentía y esfuerzo, pero que no es imposible ni es eterno. Amén. Y que este proceso además es un proceso que agrada a nuestro Creador y a nuestro Rey. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces el reino de los cielos no sigue el patrón humano para ejercer dominio y gobierno. No sé, no me lo imagino a Jesús liderando una guerra, ¿no? Para conquistar los territorios de esa manera, porque esa no es la lógica del reino de Dios. A través de ese tipo de conquista de territorio. Cuando estaba yo preguntándole al Señor, entonces, Señor, ¿cuál es tu método? ¿No? ¿Cómo conquistas estos territorios? Y Él me dijo, es el amor. Es el amor. Yo quiero que mis ciudadanos me sigan, me obedezcan y se rindan ante el gobierno de mi reino por amor.
Porque Él no abusa, Él no obliga, Él no impone. Él lo que trae es libertad por amor. Y me dijo, y no espero que lo hagan solo, por eso se los enseñé. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, nuestro Rey, usó el amor para establecer su reino aquí en la tierra. Y Él espera que nosotros continuemos usando el amor para seguir estableciendo su reino aquí en la tierra. Amén. Entonces el Señor Jesús vino a traer buenas nuevas. Mientras trajo las buenas nuevas, con su sacrificio y su sangre, nos reconcilia nuevamente con el reino y lo acerca. Amén. Pero como Él lo acerca, no lo establece por completo, lo deja cerquita, alcanzable a nosotros. Amén. Es consciente también de que había algo dañado en nuestra información del ADN, en nuestra identidad. Entonces Él viene y restaura también nuestra identidad y nuestra autoridad como hijos de Dios y como representantes, embajadores de su reino aquí en la tierra. Amén. Antes de Jesús no se hablaba del concepto de paternidad de Dios. Por eso los judíos estaban chifladísimos cuando Él le decía Abba al Padre, o Él decía que Él era el Hijo de Dios. Se rasgaban las vestiduras, no entendían. Porque Jesús es el primero en hablar del Dios Todopoderoso como Padre. Y Él introduce este concepto de paternidad, pero además es tan maravilloso que nos hace parte de Él. Porque en Juan 1 dice que nosotros fuimos adoptados por espíritu. Amén. Todos los que creen en su nombre tienen la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él viene y nos restaura la identidad y nos dice, ustedes son hijos e hijas. Y no solo eso, tienen autoridad para hacer lo que yo hago, porque tienen que establecer el reino de Dios. Y nos entrega autoridad, nos delega autoridad y también las llaves del reino, que esa es una tarea que tenemos que investigar. ¿Cuáles son esas llaves del reino? Amén. El profeta Miguel gentilmente nos soltó una hace 2 domingos atrás. Pero nosotros debemos investigar qué son esas llaves del reino que el Señor nos entregó. Amén. Él manifestó el reino de los cielos, levantó discípulos y les enseñó íntimamente los principios del reino. No hay manera de que nosotros descubramos los secretos del reino sin la intimidad. No hay manera de que la identidad del Padre pueda ser restaurada en usted sin intimidad. Podemos hacer 10 cultos al día, pero si usted y yo no tenemos la capacidad de ir al cuarto secreto a decirle, Abba, Padre, no hay forma de que lo reconozcamos como nuestro Padre. Yo le puedo preguntar, ¿el Señor es su Padre? Usted puede decir amén. Pero ¿cuántas veces al día usted va a la intimidad a sentarse en el regazo de su Padre? A saber cuál es la voluntad de su Padre para ese día. ¿Qué quiere que Él hagamos en ese día? ¿Cuántas veces hacemos eso? Amén. Necesitamos la intimidad para vivir dentro del reino, agradando al Rey, al gobernante del reino. La pregunta es, ¿ha sido nuestro corazón conquistado por el Rey? El Señor Jesús vino por amor, amén, a conquistar nuestro corazón. ¿Ha sido nuestro corazón verdaderamente conquistado por el Rey? ¿Cómo lo sabemos? El reino está compuesto por 3 elementos y por favor los politólogos me van a perdonar por la simplificación. Amén. El primero es territorio. Ya sabemos cuál es el territorio. Amén. Nuestros corazones. El segundo es la población que habita el reino. ¿Quiénes son los que habitan el reino?
el pueblo escogido de Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya está, somos escogidos por Él. Amén. Y el último es gobierno. El gobierno lo podemos separar en dos grupos. El primero es la parte de la justicia, las leyes, la parte legal, la de la administración de la justicia. ¿Dónde debe ir la justicia de Dios para que nosotros sepamos que nuestro corazón ha sido conquistado por el Rey? Jeremías 31:33 nos da esa respuesta. Amén. Recordemos que el Señor escribió su ley en tablas de piedra. Pero esta vez, Él, cuando renueva su alianza, Él hace una promesa y dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. La justicia del reino de Dios debe estar escrita en nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser circuncidado por su verdad. Amén. Por eso es que cuando usted sale de aquí, usted no insulta al micrero que se le pasa por delante. Usted no coimea. Amén. Usted se indigna y se opone en contra de la violencia, de la depravación. Usted no ve una serie o una película que promueve el adulterio, la pornografía. Toda su vida fuera de la iglesia también está alineada por los principios del reino de Dios. Cuando usted es llamado a posicionarse sobre la verdad del reino, no tiemblan sus piernas para declarar lo que el reino de los cielos quiere establecer en la tierra. Amén. No sé si podemos mostrar la imagen del mundo con la luz. Equipo, ¿sí? Cuando salga me hacen sí, sí, amén. Podemos ver aquí un pequeño fragmento de la tierra con luces, amén. Esas luces somos usted y yo, gobernados por el reino de los cielos. Cuando digamos que el reino de Dios 100% se estableció sobre la tierra, todo eso va a brillar amarillo. Amén. Pero ahorita su responsabilidad y mi responsabilidad es hacer que donde usted está ubicado geográficamente en la tierra, esa luz esté brillando para el cielo y para el infierno. Amén. Porque es usted y yo conquistando el área de influencia que el Señor nos ha entregado aquí. ¿Cuándo nuestra luz se enciende? Cuando Él ha conquistado nuestro corazón. Su justicia comienza a invadir nuestro corazón y empezamos a reflejar su reino donde vamos. Amén. Donde vayamos. Hay varias personas en este lugar que el Señor les ha mandado a iniciar una empresa y un emprendimiento. Levante su mano. Por favor, no tenga miedo. Los que el Señor les ha dicho que inicien, alto, alto, sin miedo. Por ahí una unción de Dios va a caer sobre usted. Levante alto para recibirla. Amén. El Señor me ministraba que a través de ese emprendimiento y esa empresa, ustedes van a expandir el reino de Dios sobre la tierra. Así sea que estén haciendo un chupete. Amén. A través de la forma y la excelencia de hacer ese chupete, de lo correcto y la justicia de hacer ese producto, usted va a enseñar a otros emprendedores cómo emprender. Amén. Y cuando usted tenga la capacidad de llegar a un cliente, Dios va a abrir puertas para que usted predique el evangelio. Probablemente pueda poner un mensaje en donde esté mandando, o probablemente su emprendimiento, hermana, financie la obra del Señor para la expansión del reino. No menosprecie lo que Dios ha colocado en sus manos, ni lo califique como espiritual o no espiritual, porque en el reino de Dios lo que toca un hijo de Dios ya es parte del reino. Amén. No tenga miedo de resucitar su sueño porque alguien le dijo que no era lo espiritual suficiente.
Si el Señor se lo dio y le está demandando, deje que Él los resucite. Amén. La expansión del reino de Dios a través de los sueños que Él está colocando en usted son incomprensibles para su mente y para la mía, pero son totalmente eficientes para el propósito de Él. Amén. Pilato le dijo a Jesús: pero ¿cómo sos rey si no veo que seas rey? El mundo le puede preguntar a usted: pero ¿cómo te crees empresario o emprendedor si no te veo así? Mañana su testimonio dará a conocer qué significa el poder del reino de los cielos siendo manifestado en la vida de un siervo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén. El otro punto del gobierno es que Él es el rey. No hay otro rey. Él es el único. Amén. Único e indiscutible es Él. Y Él, dice Isaías 33:22, es nuestro guía, es nuestro gobernante, es nuestro rey. Él nos salvará. Amén. Entonces hoy, amado hermano, yo quiero recordarnos que Jesucristo vino a predicarnos la buena noticia del reino. ¿Qué es la buena noticia del reino? Hay esperanza y hay un rey que quiere gobernar sobre nuestra realidad, que dicta todo lo opuesto a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero que Él también está buscando hombres y mujeres valientes que se atrevan a extender su mano y traer el reino aquí a la tierra. No se autodiscrimine, no se autocalifique, hermano. Usted es creación de Dios, pero usted es hijo de Dios y es siervo de Dios y tiene autoridad de parte de Él para manifestar su reino aquí en la tierra. ¿Cómo queremos vivir? ¿De qué manera queremos hacerlo? Amén. El enemigo quiere que estemos contentos con la salvación. Él le encanta saber que usted aceptó a Jesucristo y viene aquí todos los domingos y fin de la historia. Es feliz. Quiero darle una noticia. La iglesia no es el reino de Dios. ¿Cómo, hermana? Sí. La iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia debería expresar y manifestar el reino de Dios. ¿Usted sabía que en Bolivia hay más de 14,000 iglesias constituidas legalmente? ¿Cuántas no estarán ni siquiera registradas? 14,000 iglesias. Fíjese quién nos gobierna. Naturalmente. ¿Cuáles son los índices de corrupción en este país? ¿Cuáles son los índices de pobreza? La violación está prácticamente institucionalizada en Bolivia. Somos el país que más agresiones domésticas tiene en América Latina. 14,000 iglesias en Bolivia. Ese dato nos confirma que la iglesia no es el reino de Dios. Amén. La iglesia sí tiene la responsabilidad de manifestar el reino de Dios donde está. Dios ha colocado en nuestro corazón un propósito y una causa por la que nuestro espíritu llora, por el que nuestra alma se inclina. Ese lugar es donde el Señor quiere usar nuestras vidas para manifestar su reino. No busquemos que alguien más lo haga. Esther estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con la autoridad correcta. Pero podía escoger hablar o no hablar. Y su tío le dijo: ¿no crees que fuiste colocada ahí para un momento como este? Pero si callas, Dios va a levantar a otro para hablar. Solo que no creas que vos te vas a salvar. Si nosotros no manifestamos el reino de Dios donde Él nos llamó a manifestarlo, vamos a perecer con esa área de influencia que Dios nos dio. Y Él va a levantar a otra persona a hacer lo que nosotros teníamos que haber hecho.
Es un privilegio hacer parte del reino, no es un derecho. Es un privilegio ser escogidos por el Rey. Amén. Usted sabe que el mensaje del reino es el único mensaje por el que el diablo personalmente va a robar la semilla. Así que ahorita debe estar desesperadísimo. No puede entrar porque declaramos que había ángeles alrededor de este lugar. En Mateo 13:19 dice: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso es que tanto se habla solo de la salvación y no hablamos del reino de Dios, porque al diablo no le conviene. Por eso él personalmente quiere robar esta semilla, porque sabe el poder que hay detrás de un hijo de Dios que ha entendido el mensaje del evangelio del reino. Amén. Quiero darle la buena noticia de que usted tiene autoridad para promover y difundir el reino de los cielos en la tierra. Lucas 9, del 1 al 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él vino a dar testimonio de la verdad y con ella nos trajo libertad. Me gustaría que usted abra en su celular, amén, Juan 19. Y con esto vamos a terminar. Juan 19, versículo 35. Cuando lo tenga, diga: gloria a Dios. Yo soy de la escuela pentecostal, hermano, por eso gloria a Dios todo el tiempo. Aleluya. Juan 19, del 35 al 37. Y creo que lo anoté mal. Oh, no. Sí. Perdón, 18. Juan 18, 35 al 37. Amén. Dice: Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió: entonces, ¿eres rey? Jesús le respondió: soy rey como tú lo dices. Y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz. Pilato repuso: ¿y qué es la verdad? Él vino, hermanos, para decirnos la verdad, y la verdad es esta: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque Él quiere establecer su reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Amén. Nos mintieron, hermanos, por eso Él vino a traernos la verdad. Nos mintieron y nos quitaron nuestra identidad. Nos metieron en la cabeza que éramos esclavos, que éramos menos que los que estaban gobernando el mundo. El pueblo de Israel fue 400 años esclavo. Por eso fue tan difícil sacar a Egipto de Israel. Ellos salieron de Egipto, pero por eso seguían comportándose mal y necesitaban otros dioses, porque la esclavitud quedó dentro de ellos. Pero Jesucristo viene a anunciar la verdad, porque la verdad nos hace libre. Que la esclavitud del mundo que ha agarrado nuestras mentes
se vaya ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la verdad de Jesucristo, de que su reino se ha acercado, de que usted y yo somos hijos de Dios, de que usted y yo somos coherederos con Cristo, de que hemos sido portadores y somos portadores de la autoridad del reino de Dios para anunciar y proclamar ese evangelio donde vayamos. Hermano, y es tan real. En el 2020 yo le clamaba al Señor y le decía: Señor, lo que estés haciendo en el mundo, yo quiero ser parte. Por favor, no quiero vivir un evangelio mediocre, quiero más de tu presencia. El Señor me llevó y me encerró con 700 jóvenes locos que me contaban todos los días cómo iban por las calles y el Señor manifestaba su poder, restaurando corazones, sanando enfermos. Yo le dije: Señor, yo quiero ver eso. Amén. Bueno, lo que uno le pide a Dios, pues no. Desde entonces le digo: Señor, todas las personas con las que me encuentre, quiero ser intencional y tener una oportunidad de predicar tu palabra y anunciar tu reino. Me bajo del micro y veo a esta pareja, un señor de unos 75 años con su esposa, más o menos por la misma edad. El hombre iba con una cara de súper aflicción y la tenía a la señora cargada así un poco acá, medio levantada porque era pesadita ella, no la podía alzar. Entonces iban caminando juntos. Y yo sentí el Espíritu Santo que esa era una oportunidad. Amén. Me acerco y le digo: ¿qué pasó, Señor? ¿Lo puedo ayudar en algo? Y me dice: estoy desesperado, se está muriendo mi mujer. En el micro se desmayó, nadie me quiso ayudar y me he bajado y me dijeron que aquí a la vuelta hay una posta. Y yo le digo: sí hay una posta, pero ¿sabe qué? Déjeme orar, le dije. Hermanos, llegamos a la posta con la mujer caminando sola, para la gloria del Señor. ¿Sabe qué? La autoridad, denle un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor hace milagros, amén. Dios nos ha entregado autoridad. Esa autoridad ya la poseemos, amén. Pero la autoridad sin fe es como un vehículo sin gasolina. Usted tiene un Ferrari estacionado en su estacionamiento, en su parqueo, en su garaje, pero no lo usa porque no tiene gasolina. La gasolina es la fe. Usted y yo debemos creérnosla, hermano. Ay, hermana, pero es que me da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Qué va a decir el Señor de mí? El otro día estaba en el mercado y vi a una señora y me dice: ¿me puede dar 5 bolivianos, por favor? Mi mamá está haciendo quimioterapia. Sentí un dolor en el corazón. No tenía 5 pesos, hermano. No tenía nada. Nadie se enoja conmigo porque me quedo sin plata y le digo: ¿así me ocurre? ¿No? Y ¿sabe qué? Me desesperé porque no podía darle ni un peso a la mujer. Y le digo: señora, ¿cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama usted? Nos llamamos María, me dijo, las dos. Y empecé a compartirle la esperanza del evangelio del reino. Y oramos por la mamá. ¿Tiene celular, señora? Hasta en prenda está mi celular, niña. Le di mi celular, me llamó, quiere venir a la congregación. Una palabra, hermano. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No moleste. Ay, me vas a saltar, ¿no? O me va a engañar. El amor es la herramienta para expandir el reino de los cielos. ¿Tiene usted un trabajador que se porta mal, no le cumple, lo quiere votar? Antes de votarlo, ¿por qué se porta mal? ¿Por qué no le cumple? Prediquemos el evangelio del reino que trae transformación a los corazones. Amén. El micro me quiere chocar. ¿Qué habrá pasado el micrero antes de salir de su casa? ¿No? ¿Y cuántos otros testimonios le podemos contar? Yo tengo varios con los Uber que me recogen y voltean y al final Dios me hace predicarle. Yo quiero matarlos, pero tengo que predicarle, pues si el Espíritu Santo me está mandando, ¿no? Pero a veces por el orgullo nos callamos. El Señor nos quiere usar, amén, con poder, con autoridad, donde estemos.
pequeños pasos de fe nos hacen llegar a nuestro propósito. Arriésguese a establecer el reino del Señor en su vida primeramente, en su familia, en su trabajo y después en su nación. Recuerde que Él está interesado en gobernar nuestro corazón.